Una reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo, ¿verdad? La reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado, como lo es en el caso de las revoluciones, sino es más como una transformación gradual de un sistema, estructura, institución, etcétera, ¿verdad? Las reformas se plantean como solución para modificar algo que se considera que debe ser corregido. Bien porque pues no está funcionando o está en algún momento pues incorrecto, ¿verdad? Pues en este caso tiene pues un resultado satisfactorio y que se puede adaptar a las nuevas realidades, ¿verdad? Las reformas pueden ser de distintos tipos: políticas, económicas, sociales, constitucionales, educativas, agrarias, fiscales, electorales, laborales, religiosas, entre otras. La Constitución Política de la República de Guatemala es la actual ley fundamental de Guatemala, donde están determinados los derechos de los habitantes de la nación, la forma de su gobierno y la organización de los diferentes poderes públicos. La Constitución se encuentra en la parte más alta del sistema jerárquico de las leyes, por lo que se denomina Carta Magna o Ley de Leyes. La Corte de Constitucionalidad ha señalado que uno de los principios fundamentales del derecho guatemalteco es el de la supremacía constitucional, que pues implica que está en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución, y esta, como ley suprema, es vinculante para gobernantes y gobernados. La Constitución, ley fundamental del Estado, cumple con las siguientes funciones. La primera de ellas sería pues establecer la estructura del gobierno, creando los órganos por medio de los cuales el Estado manifiesta su actuación. También de igual manera atribuye las facultades de gobierno a los órganos. También determina cuáles son los derechos fundamentales y tiene la supremacía constitucional. Sabemos que las reformas a las constituciones pueden ser flexibles y rígidas. Estas siempre y cuando sean por el presidente de la República en conjunto del Consejo de Ministros. También encontramos que puede ser hecha por el Congreso de la República siempre que hayan 10 o más diputados, por la Corte de la Constitucionalidad o bien por el pueblo mediante una petición dirigida hacia el Congreso de la República por no menos de 5.000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. Esto llegándose a encontrar en el artículo 277 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sabemos que la clasificación doctrinaria de las reformas a la Constitución llegan a ser innovadoras, actualizadoras de una institución, actualizadoras de texto, explicativas o bien correctivas. Entre las clases de reformas que permite nuestra Constitución encontramos las encomendadas exclusivamente a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano de tipo extraordinario temporal. Finalmente, sabemos que hay ciertos órganos o instituciones facultados para realizar las reformas constitucionales. Encontramos a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual posee la facultad para reformar los artículos contenidos en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución. También encontramos al Congreso de la República, que es un órgano ordinario y permanente. Y finalmente encontramos los artículos petréos. Petréos, estamos hablando de algo duro como la piedra, que en ningún caso podrán ser reformados. Les voy a hablar sobre las constituciones que ha regido nuestro territorio guatemalteco. Como primer punto tenemos la Constitución de Bayona de 1808. Esta constitución fue regida por José Bonaparte, quien era hermano de Napoleón Bonaparte. En ese entonces, Guatemala se llamaba Capitanía General de Guatemala. Esta constitución constaba de 146 artículos, entre los cuales regulaba ciertos derechos individuales como la inviolabilidad de la vivienda, las limitaciones del derecho de la libertad y la detención legal. Como segundo punto tenemos la Constitución de Cádiz de 1812, denominada
como constitución política de la monarquía española, fue el primer antecedente para una constitución como tal en Guatemala. Este proyecto contaba con 112 artículos más una declaración de derechos que fueron llevados a la Corte de Cádiz y promulgada el 19 de marzo de 1812. Uno de los factores más importantes de esta constitución es el proceso de formación de una ley. Como siguiente punto tenemos las bases constitucionales de 1823. Las bases constitucionales son el primer paso de la creación de la primera constitución de Guatemala, ya que estas bases se dan luego de la independencia de Guatemala en 1821, a pesar de que en esa época existía parte de la población que deseaba crear la Federación de Países Centroamericanos. Se emitió por medio de Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre de 1823 y se sancionó el 27 de diciembre del mismo año. En la Constitución de 1823 se denominan los Estados Federados de Centroamérica y se determina la religión católica como principal, excluyendo todas las demás. Seguidamente, estamos en la Constitución del Estado de Guatemala de 1825. El Estado de Guatemala, por medio de una Asamblea del Estado, reunida el 15 de septiembre de 1824 en la antigua Guatemala, y con el fin de complementar la Constitución de la República Federal de Centroamérica, promulga su propia Constitución, la cual queda aprobada el 11 de octubre de 1825. En dicha Carta Magna se reconoce a Guatemala como un país o estado soberano, independiente y libre, a pesar de estar unidos a los demás países por la Federación. Entre los derechos fundamentales que se reconocen en esta Constitución se encuentra la libertad de emisión del pensamiento, la libertad de acción y el derecho de petición, entre otros. Seguidamente, tenemos el Acta Constitutiva de la República de Guatemala de 1851. Este documento es la primera que se crea luego de la disolución de la Federación Centroamericana, tanto así que se ratifica en dicho documento. Esta entra en vigencia el 19 de octubre de 1851. Se crea un gobierno presidencialista con una vigencia de 4 años y la posibilidad de una reelección. Continuando con las constituciones que han regido en nuestro país, encontramos también la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, teniendo como antecedente la revolución liderada por Justo Rufino Barrios. El 11 de diciembre de 1879 fue decretada teniendo esta constitución elementos principales como ser laica, sumaria y que cuenta con el derecho a la exhibición personal. Por primera vez, la Constitución introduce el término garantías para establecer la libertad de la industria, emisión de pensamiento, propiedad y demás derechos inherentes de los guatemaltecos. Esta Constitución sufrió varias modificaciones y reformas, entre las cuales se introduce el periodo de 4 años para ser presidente. Como siguiente se encuentra la Constitución de la República de Guatemala de 1945. Luego del derrocamiento del general Jorge Ubico, se decretó la nueva Constitución de la República de Guatemala. Sus características principales son: los funcionarios públicos deben ser honestos. Se debe mejorar la educación por medio de alfabetización y se debe mejorar el sistema penitenciario. Cabe recalcar que esta Constitución se enfocó en los derechos del trabajador, el derecho a la huelga, la regulación del trabajo de mujeres y estableció límites al ejército. Como siguiente está la Constitución de la República de Guatemala de 1956. Estando Carlos Castillo Armas como presidente, se decreta esta nueva Constitución, que contiene elementos importantes como el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, la mejora al régimen legal de las universidades privadas,
y se limitan los procesos de expropiación de la tierra. Además, tuvo influencia de dos tratados ratificados en el año de 1948, que fue por Guatemala, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como siguiente está la Constitución de la República de Guatemala de 1965. En 1963, Manuel Ydígoras Fuentes fue derrocado. Entonces, el 15 de septiembre de 1965 se decretó y sancionó la nueva Constitución Política de la República de Guatemala, la cual entró en vigor el 5 de mayo de 1966. Esta Carta Magna contenía 282 artículos, entre los cuales se destaca la creación del puesto de vicepresidente de la República. Se establece nuevamente el periodo de gobierno del presidente a 4 años. Se mantiene, como es hasta la fecha, la no reelección al cargo. Y por último, la Constitución de la República de Guatemala de 1985. Esta Constitución tiene sus orígenes de un golpe de Estado, realizado el 23 de marzo de 1982, en el cual una junta militar de gobierno encabezada por los generales Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez derrocaron a Fernando Lucas García, quien en ese momento era el presidente. Esta Constitución se promulgó el 31 de mayo de 1986. Esta Constitución se divide en dos partes: la parte dogmática, que regula los derechos individuales y sociales, y la parte orgánica, que regula el Estado de Guatemala como tal, con sus divisiones de poderes y las relaciones internacionales. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de nuestra presentación. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, es bienvenida. Muchas gracias.